quiero presentar a alguien muy especial, dijo su esposo con una sonrisa triunfal, exhibiendo a su amante en plena reunión. Él pensó que la humillaría, pero cuando ella reveló su sorpresa, el silencio se apoderó de la sala. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Melina Albornoz había construido su matrimonio sobre la base de la entrega y el sacrificio. Desde el día en que conoció a Lisandro Santillán, su mundo giró en torno a él y a sus sueños. Lo apoyó en cada decisión, en cada negocio arriesgado, en cada crisis financiera. Dejó de lado sus propios anhelos para convertirse en la compañera perfecta, en la esposa que él necesitaba. Lisandro era un hombre carismático y ambicioso. Sabía moverse en el mundo de los negocios con astucia, rodeándose siempre de personas influyentes que podían impulsarlo hacia el éxito. Pero detrás de su encanto y su confianza, había una sombra de egoísmo. Al principio, Melina no lo veía o no quería verlo. Prefería pensar que su amor era más fuerte que cualquier debilidad, que su matrimonio era sólido. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a hacerse evidentes. Al principio, fueron cosas pequeñas. Lisandro dejó de preguntarle cómo había sido su día. Ya no la llamaba al mediodía como solía hacerlo. Las cenas románticas desaparecieron y fueron reemplazadas por largas noches en la oficina. «Tengo una reunión importante», decía mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Melina, con una sonrisa forzada, intentaba comprenderlo. Era su esposo, el hombre al que había prometido apoyar en todo. Pero algo en su mirada le decía que la distancia entre ellos ya no era solo por el trabajo. Los sábados, que solían ser para ellos, se convirtieron en días de eventos empresariales donde Lisandro estaba demasiado ocupado estrechando manos como para prestarle atención. Cuando intentaba hablarle sobre lo que sentía, él simplemente la callaba con un beso distraído en la frente y le decía: «Estás exagerando, Mel». Pero no lo estaba. Durante años, Melina había renunciado a sí misma por ese matrimonio. Había abandonado su carrera como diseñadora de interiores porque Lisandro le hizo creer que su trabajo no era tan importante como el suyo. «Tú no necesitas trabajar, Melina. Mi negocio nos dará todo lo que necesitemos», le dijo una noche mientras bebía su whisky favorito. Ella se convenció de que era lo mejor. Dejó de lado su talento, sus proyectos, su identidad. Se convirtió en la esposa perfecta, en la anfitriona de eventos, en la mujer que estaba siempre en segundo plano para que su esposo brillara. Y ahora, después de más de 10 años de matrimonio, lo único que recibía de Lisandro era indiferencia. El desprecio no llegó de golpe, sino como una tormenta que avanza lentamente. Primero fueron las ausencias constantes, luego la frialdad en la mirada. Melina empezó a notar cómo su esposo ya no la veía. No como la mujer con la que compartió sus triunfos y derrotas, sino como alguien que simplemente estaba ahí. «Llegaste tarde otra vez», susurró una noche cuando Lisandro entró a la habitación. «Estuve ocupado», respondió con desgano, sin siquiera mirarla. Antes, él solía excusarse, inventar alguna historia creíble, al menos fingir que le importaba. Pero ya ni siquiera se molestaba en dar explicaciones. Melina sintió un nudo en la garganta. Se giró en la cama y cerró los ojos, fingiendo que todo estaba bien. Pero en su corazón, supo que algo estaba irremediablemente roto. Las madrugadas se volvieron su peor enemigo. Antes, solía dormir abrazada a Lisandro, disfrutando de su calor y su presencia. Pero ahora, la mayoría de las noches despertaba y él no estaba en la cama. Se quedaba sentada en la oscuridad, mirando la puerta, esperando que entrara. A veces llegaba oliendo a perfume que no era suyo. Otras veces, simplemente decía que había trabajado hasta tarde y se dormía de inmediato, sin notar la tristeza en su rostro. Melina intentó aferrarse a la esperanza. Quizás estaba pasando por un mal momento en el trabajo, tal vez solo era estrés. Pero la verdad era otra. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibió un mensaje de Lisandro. «No me esperes despierta. Cena con unos clientes importantes». Suspiró, sintiendo que las palabras se repetían cada vez con más frecuencia. Lo mismo de siempre. Decidió llamarlo, pero el teléfono sonó y sonó sin respuesta. Algo en su pecho se encogió.
Horas después, cuando finalmente llegó a casa, lo miró fijamente, buscando respuestas en su expresión. ¿Por qué no contestaste?, preguntó con voz firme. Lisandro ni siquiera se inmutó. Estaba ocupado, Mel. No tengo que darte explicaciones por todo. Melina sintió un escalofrío. Por primera vez, se dio cuenta de que la persona que tenía enfrente ya no era la misma de antes. Había ignorado muchas señales. La forma en que Lisandro se arreglaba más de lo normal. Las llamadas que atendía en voz baja. Las sonrisas que guardaba para alguien más. Melina comenzó a sentirse como una extraña en su propia casa. Como si ya no perteneciera a la vida de su esposo. Una noche, después de un evento al que asistieron juntos, lo vio alejarse para atender una llamada. Su expresión cambió. Esa sonrisa la había visto antes, pero nunca dirigida a ella en los últimos meses. Melina apretó los labios y se obligó a mantenerse erguida. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Sabía que su matrimonio estaba llegando a un punto sin retorno, pero no tenía idea de lo que vendría después. Lo que Lisandro estaba a punto de hacer superaría cualquier dolor que Melina había imaginado. Melina había pasado los últimos días organizando el evento más importante del año para Lisandro. Como siempre, cada detalle estaba cuidadosamente planeado. Las luces, la música, la disposición de las mesas, el menú exclusivo, todo era perfecto. Este tipo de reuniones eran esenciales para la imagen empresarial de Lisandro. Se trataba de una noche en la que se reuniría la élite de la ciudad. Inversionistas, socios estratégicos, políticos influyentes y empresarios de renombre. Para Melina, no era más que otra de las tantas noches en las que debía sonreír y desempeñar su papel de esposa perfecta. Pero lo que ella no sabía era que esa noche no sería como las anteriores. Lisandro le había asegurado que este evento sería fundamental para el crecimiento de su empresa. Lo que nunca le mencionó fue que el propósito real de la velada no tenía nada que ver con negocios. El salón estaba repleto. Melina, con su vestido elegante y porte impecable, se movía con naturalidad entre los invitados, asegurándose de que todo transcurriera sin inconvenientes. Cada vez que pasaba cerca de Lisandro, él la ignoraba o le dirigía una mirada fría y distante. Era un comportamiento al que se había ido acostumbrando, aunque le doliera admitirlo. A lo lejos, escuchó los comentarios de algunas esposas de empresarios. Melina siempre luce impecable, pero ¿has notado cómo Lisandro apenas le dirige la palabra? Sí, es extraño. Algo no está bien entre ellos. Melina fingió no escuchar. No era la primera vez que su matrimonio era tema de conversación. Sin embargo, esa noche estaba inquieta. Había algo en la actitud de Lisandro que la ponía en alerta. Sonreía demasiado. Hablaba con un entusiasmo inusual. Cuando el reloj marcó las 10, uno de los asistentes le entregó un micrófono. Lisandro se aclaró la garganta y golpeó suavemente su copa con una cuchara para captar la atención de todos. Señoras y señores, dijo con voz fuerte y clara, esta noche es muy especial. El murmullo cesó. Todos los ojos se posaron en él. Melina sintió un nudo en el estómago. Nunca antes Lisandro había dado un discurso sin consultarle antes. Quiero aprovechar este momento para presentarles a alguien muy especial. Las luces del salón se enfocaron en un punto específico. Desde una de las esquinas, una mujer joven y elegante comenzó a caminar con seguridad hacia Lisandro. Alta, delgada, con un vestido rojo que se ceñía a la perfección a su figura. Su presencia captó la atención de todos. Melina sintió como la sangre le abandonaba el rostro. No la conocía, pero algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mujer se detuvo justo al lado de Lisandro. Él le rodeó la cintura con una mano y sonrió con descaro. Damas y caballeros, continuó Lisandro, ella es Zaira, y a partir de hoy, estará a mi lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Melina sintió que su mundo se derrumbaba. No solo por la traición, sino por la forma cruel en la que la estaba exponiendo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Todos sabían que ella aún era su esposa. Y sin embargo, él acababa de presentar públicamente a su amante como si ella nunca hubiera existido. Las miradas se turnaban entre Zaira y Melina.
Unos observaban con morbo, otros con incomodidad, pero nadie decía nada. Algunos asistentes intentaron disimular su sorpresa. Otros simplemente susurraban entre ellos, murmurando lo que era obvio. Lisandro estaba humillando a su esposa frente a toda la ciudad. Los comentarios comenzaron a surgir a su alrededor. ¿Es en serio? ¿Lo está haciendo frente a su esposa? Esto es una vergüenza. Pobre Melina. Siempre supe que Lisandro era un cretino, pero esto es demasiado. Melina apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Sentía su corazón latir con fuerza, su respiración acelerada. No podía reaccionar. No podía moverse. Lisandro, por su parte, parecía disfrutar cada segundo de su gran revelación. Parecía satisfecho con el impacto que había causado. Zaira sonreía con aire de superioridad. Melina no podía apartar la mirada de la mano de su esposo en la cintura de esa mujer. Era un gesto de posesión, el mismo con el que solía tocarla a ella en los primeros años de su matrimonio. ¿Cómo había llegado a este punto? Lisandro alzó su copa y continuó con su discurso. Esta es una nueva etapa en mi vida, anunció con orgullo. Y quiero compartirla con todos ustedes. Melina sintió un nudo en la garganta. No podía respirar. No podía llorar. No podía hacer nada más que escuchar la burla en la voz de su esposo. Lo observó, tratando de reconocer al hombre con el que había compartido más de una década. Pero no encontró nada. Lisandro no solo la estaba dejando, la estaba reemplazando. Y lo estaba haciendo con el mayor espectáculo posible. Como si su matrimonio no hubiera significado nada. Algunos de los presentes intentaron evitar mirarla. Otros, con más empatía, le dirigieron miradas de preocupación. Su amiga Daniela, que estaba cerca, intentó acercarse a ella. Pero Melina apenas pudo mover la cabeza. No iba a derrumbarse ahí. No le daría el gusto a Lisandro de verla derrotada. Pero tampoco podía negar lo que estaba ocurriendo. Su esposo acababa de pisotearla de la manera más humillante posible. La velada continuó, pero para Melina, todo se había vuelto un eco lejano. Las copas seguían chocando, la música aún sonaba, y las risas se mantenían en el aire. Pero su mundo había dejado de girar. Melina no sabía cuánto tiempo pasó de pie, sin moverse. Podía sentir el murmullo ajeno, las miradas llenas de lástima, las sonrisas de quienes disfrutaban la desgracia ajena. Finalmente, se obligó a dar un paso atrás. No podía seguir ahí. Se giró con lentitud, sintiendo el peso de cada mirada en su espalda. Y sin decir una sola palabra, comenzó a caminar hacia la salida. No volteó. No le dio a Lisandro la satisfacción de verla llorar. Pero en su interior, algo en ella se rompió para siempre. Melina caminaba con pasos firmes hacia la salida, sintiendo el peso de la humillación clavarse en su pecho como un puñal. La traición de Lisandro había sido cruel, despiadada, y el murmullo de los invitados aún resonaba en sus oídos. Sabía que si salía de allí sin decir nada, todos pensarían que era una mujer derrotada. Pero en su interior, algo se encendió. Una chispa de dignidad, de coraje, de rabia contenida. No iba a permitir que Lisandro se saliera con la suya. Él quería ridiculizarla públicamente, exponer su nuevo amor frente a la élite de la ciudad, demostrar que ella ya no era importante. Lo que no sabía era que Melina también tenía un as bajo la manga. Así que detuvo su andar. Se giró con lentitud, enderezó los hombros y regresó al centro del salón. Las conversaciones se apagaron poco a poco cuando los presentes notaron su movimiento. Todos pensaron que se iría, que no tenía nada más que hacer allí. Pero lo que estaba por ocurrir cambiaría el rumbo de la noche. Con una sonrisa serena, Melina tomó una copa de champaña de la bandeja de un mesero y levantó el brazo. «Qué curioso, Lisandro», dijo con voz clara, sin temblar. «Yo también tengo una sorpresa». El salón quedó en completo silencio. Lisandro, que aún sonreía con arrogancia junto a Zaira, la miró con incredulidad. «¿Disculpa?», preguntó con una leve mueca de burla. Pero Melina no se inmutó. Se dirigió con paso seguro hacia la mesa principal y tomó un sobre dorado. Los invitados intercambiaban miradas, expectantes. La mujer que hace unos instantes había sido víctima de la mayor humillación,
Ahora irradiaba una confianza que nadie había visto antes. En este momento, continuó Melina, dirigiéndose a todos. Frente a ustedes, quiero anunciar algo importante. He tomado una decisión sobre mi futuro. ¿Y sobre el tuyo, Lisandro? La burla en el rostro de Lisandro se desvaneció. Frunció el ceño, sintiendo un ligero temblor en el estómago. Nunca había visto a Melina tan segura, tan determinada. Y eso lo inquietó. Melina sostuvo el sobre entre sus dedos y lo mostró con elegancia. Su presencia dominaba la sala. Este sobre contiene documentos que van a marcar un antes y un después en esta historia, anunció con voz firme. Por años, me dediqué a ti, Lisandro. A nuestra vida juntos. Confié en ti. Creí en tus promesas. Los asistentes miraban la escena con asombro. Algunos de los empresarios más influyentes de la ciudad, que consideraban a Lisandro un hombre intocable, comenzaron a preguntarse qué estaba a punto de suceder. Lisandro cruzó los brazos, con el ceño fruncido. No le gustaba que lo pusieran en una posición de incertidumbre, y mucho menos en público. ¿Y qué se supone que hay en ese sobre?, preguntó con sarcasmo. ¿Cartas de amor? Algunas personas rieron, pero Melina ni siquiera parpadeó. Su mirada se mantuvo fija en él. Nada de amor, Lisandro, respondió con calma. Aquí dentro hay decisiones. Las risas cesaron. Zaira, que hasta ese momento se había mantenido en un segundo plano, empezó a notar que algo no estaba bien. Melina tomó un respiro y deslizó la yema de sus dedos por la solapa del sobre. Estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Lisandro hizo un esfuerzo por mantener su postura arrogante, pero su incomodidad ya era evidente. No tienes nada que demostrar, Melina, dijo con falsa calma. Ya es tarde para hacer un escándalo. Acepta que perdiste. Pero Melina no había perdido. Se giró hacia los presentes y mostró el sobre. Antes de explicar lo que hay aquí dentro, me gustaría hacer una pregunta a todos los presentes, dijo, recorriendo la sala con la mirada. ¿Cuántos de ustedes sabían que Lisandro tenía una amante y no me lo dijeron? Algunas personas bajaron la vista. Otras se quedaron paralizadas. Lisandro apretó los dientes. Ese no era el guión que él había planeado. Vamos, Melina, no hagas esto aquí, dijo con impaciencia. No, Lisandro, aquí es donde tengo que hacerlo. Así como tú elegiste exponerme esta noche, yo elijo responderte de la misma forma. El murmullo en el salón creció. El tono de Melina no era el de una mujer despechada, sino el de alguien que tenía el control absoluto de la situación. Lisandro sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez en la noche, sintió miedo. Melina miró el sobre una última vez y después dirigió su mirada a Lisandro. Voy a darte una última oportunidad, Lisandro. Puedes disculparte aquí y ahora, frente a todos, o podemos seguir adelante y dejar que todos descubran lo que tengo en mis manos. La arrogancia en el rostro de su esposo se desmoronó por completo. No entendía qué tanto podía tener ella, pero algo le decía que no era una simple amenaza. El silencio era absoluto. Zaira le susurró algo al oído, pero Lisandro ni siquiera la escuchó. Su mente estaba enfocada en una sola cosa. Melina tenía algo que lo ponía en peligro. Los asistentes contuvieron la respiración. Melina no tenía intenciones de irse sin dar batalla. Y Lisandro lo supo. La mujer que la había subestimado, humillado y dado por vencida, era la misma que ahora lo hacía sentir acorralado. Melina no abrió el sobre aún. Quería disfrutar del momento. La seguridad en su postura, la fuerza en su mirada, la serenidad en su voz, todo indicaba que esta historia no terminaría con la victoria de Lisandro. Mientras tanto, los asistentes se mantenían en vilo. Por primera vez, veían a Lisandro en una posición vulnerable. Melina no había gritado, no había llorado, pero su sola presencia había cambiado por completo la narrativa de la noche. Lisandro frunció el ceño. No sabía qué esperar. Y en ese momento, comprendió que había cometido un error al subestimar a Melina. La batalla acababa de comenzar. El silencio en la sala se volvió insoportable. Todos los ojos estaban sobre Lisandro. Él, que siempre había sido el hombre con más control en la habitación, el que imponía su voluntad con una sola mirada, ahora estaba paralizado. Zaira,
que hasta hace unos momentos se aferraba con orgullo a su brazo, comenzó a notar que la confianza de Lisandro se desmoronaba como un castillo de naipes. Melina, en cambio, no mostraba ni una pizca de debilidad. Con una seguridad absoluta, tomó los documentos del sobredorado y comenzó a leer en voz alta. Lisandro, ya inicié el proceso de divorcio. Su voz resonó en el salón. El impacto fue inmediato. Lisandro frunció el ceño, incrédulo. ¿Qué dijiste? Que ya pedí el divorcio. Y no necesitarás firmar nada. Mis abogados se encargarán de todo. Lisandro soltó una risa irónica, intentando recuperar el control. Por favor, Melina, no vas a hacerme esto aquí. Pero Melina no se detuvo. Desplegó el siguiente documento. ¿Recuerdas hace unos años, cuando tuviste problemas financieros? Cuando tu empresa estaba al borde del colapso y no encontrabas inversionistas. Lisandro tragó saliva. Sí, lo recordaba. ¿Y recuerdas que fui yo quien te ayudó a salir adelante? Continuó Melina con una sonrisa irónica. Porque confiaba en ti. Porque creía en lo que habíamos construido juntos. Los murmullos en la sala se hicieron más intensos. Muchos de los presentes sabían sobre la crisis que Lisandro había atravesado, pero nadie conocía los detalles. Zaira, inquieta, miró a su amante con el ceño fruncido. Ella tampoco conocía esta parte de la historia. Bueno, continuó Melina, sosteniendo un nuevo documento. En aquel entonces, te sugerí poner parte de tus bienes a mi nombre. Lo hiciste sin cuestionar nada, confiando en que te los devolvería cuando todo estuviera estable otra vez. Lisandro sintió que la sangre le hervía. Los había puesto a su nombre, pero jamás imaginó que eso se volvería en su contra. Melina lo miró con superioridad. Déjame darte una mala noticia, Lisandro. Jamás los recuperaste. El golpe fue certero. El poderoso Lisandro Santillán, el hombre que creía tener todo bajo control, acababa de perderlo todo en cuestión de segundos. Lisandro apretó los puños. No puedes hacerme esto. Oh, Lisandro, claro que puedo. Y lo hice, respondió Melina con una calma perturbadora. Sostuvo el tercer documento. Este papel certifica que la empresa que tanto amas, la que crees tuya, ya no te pertenece. El hombre se inclinó hacia adelante, intentando arrebatar los papeles, pero Melina los apartó con elegancia. No tan rápido, lo detuvo con una sonrisa burlona. Déjame explicarte cómo funciona la ley. Los empresarios en la sala se miraron unos a otros. Algunos estaban impactados, otros disfrutaban del espectáculo. Lisandro se sentía desnudo frente a todos. Jamás en su vida se había sentido tan humillado. Pero Melina aún no había terminado. Hasta ese momento, Zaira había estado en silencio. Pero la tensión en su rostro era evidente. Lisandro, susurró, aferrándose a su brazo. Dime que esto no es verdad. Lisandro no tenía palabras. Zaira entrecerró los ojos, comenzando a sospechar que el hombre que había elegido no era tan poderoso como creía. El resto de los invitados comenzaron a murmurar. Lisandro ya no era el gran empresario intocable. Ahora era el hombre que acababa de ser derrotado públicamente por su propia esposa. Lisandro creyó que el martirio había terminado. El aire estaba tenso. Lisandro sintió que su mundo se desmoronaba. Melina guardó los papeles en el sobredorado con toda la calma del mundo. Parecía que todo había acabado. Lisandro dejó escapar un suspiro de alivio, aunque aún tenía el rostro tenso. Creyó que el peor momento ya había pasado. Pero se equivocaba. Su peor pesadilla apenas comenzaba. Melina levantó la mirada con una sonrisa. Y ahora que ya sabes lo que va a pasar con tu empresa y tus bienes, tengo algo más que decir. Lisandro sintió que el pánico volvía a invadir su cuerpo. Melina no se iría sin antes asegurarse de que él cayera por completo. Los asistentes del evento no podían creer lo que estaban presenciando. Lisandro Santillán, el empresario que siempre parecía tener todo bajo control, había sido vencido en su propio juego. Y no por un socio, no por un competidor, sino por su propia esposa. Zaira se apartó de Lisandro, empezando a ver lo que realmente había ocurrido. Él no era el hombre poderoso e inquebrantable que ella creía. Era un hombre derrotado. Y Melina ni siquiera había terminado. Lisandro,
Con la mandíbula tensa, comprendió que esto no había acabado. Su pesadilla aún no terminaba. Lo peor estaba por venir. El silencio en la sala se hizo sepulcral. Los murmullos, antes contenidos, explotaron en un murmullo colectivo de sorpresa e indignación. Los empresarios y altos ejecutivos que rodeaban a Lisandro comenzaron a intercambiar miradas. Algunos se cubrieron la boca, otros fruncieron el ceño, asimilando lo que acababan de presenciar. El vídeo seguía reproduciéndose en la pantalla. Las palabras de Zaira retumbaban en el aire como un eco cruel. Cuando todo esto termine, Melina no tendrá nada. Será divertido verla arruinada. Zaira, hasta hace unos momentos, sonreía con arrogancia. Ahora, su rostro estaba lívido. Lisandro, en cambio, estaba rojo de furia. Melina lo observó con una sonrisa serena, disfrutando cada segundo de su victoria. Lisandro reaccionó instintivamente. Se lanzó hacia la pantalla para apagarla, pero era demasiado tarde. Los asistentes del evento ya habían visto suficiente. Lisandro giró hacia Melina con los ojos inyectados de ira. ¿De dónde sacaste eso?, gruñó entre dientes. Pero Melina no se inmutó. Digamos que siempre es bueno estar un paso adelante, ¿no crees?, respondió con tranquilidad, guardando su teléfono en su bolso. Zaira, en ese momento, intentó desaparecer entre la multitud. Los inversionistas más importantes, aquellos que hasta hace unos minutos reían y bebían junto a Lisandro, ahora lo veían con desprecio. Uno de los inversionistas más influyentes, Ignacio Ferreira, un magnate de la construcción, rompió el silencio con voz firme. Lisandro, dijo, con el ceño fruncido, ¿es esto cierto? Lisandro intentó recomponerse. Sabía que su imagen dependía de lo que dijera a continuación. Esto es un malentendido, exclamó, forzando una sonrisa. No es lo que parece, pero la verdad era evidente. Ya nadie le creía. Melina, con una satisfacción casi palpable, lo miró a los ojos. ¿Malentendido? ¿Quieres que lo pongamos de nuevo para asegurarnos de que todos hayan escuchado bien? Lisandro apretó la mandíbula. Estaba acorralado. Zaira finalmente comprendió que su plan se había derrumbado. Hasta hace unos minutos, creía que sería la nueva reina al lado de Lisandro. Pero ahora, su amante no era más que un hombre en caída libre. Un hombre sin poder. Con un gesto de disgusto, se apartó de él. No pienso ser parte de esto, murmuró en voz baja, pero suficiente para que Lisandro la escuchara. Él la miró con incredulidad. ¿Qué dijiste? Tú sabías que esto podía pasar, continuó ella. Y no me lo dijiste. Se giró con la intención de marcharse, pero antes de dar 2 pasos, Melina intervino. Oh, ¿te vas tan rápido, Zaira?, dijo en un tono sarcástico. Pero si apenas empieza la diversión. Zaira apretó los labios. Sabía que no podía quedarse más tiempo sin que su reputación terminara de hundirse. Con una última mirada de furia hacia Lisandro, dio media vuelta y salió del evento. Y con su partida, Lisandro quedó completamente solo. Los empresarios e inversionistas comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, el prestigioso abogado Carlos Belmonte, tomó la palabra. Lisandro, la imagen lo es todo en los negocios, dijo, con expresión severa. Y acabas de destruir la tuya. Lisandro intentó replicar, pero lo interrumpieron. Nos aseguraste que tenías todo bajo control. Pero resulta que no solo mentiste sobre tus finanzas, sino que también planeabas destruir a la mujer que te ayudó a construir tu imperio. Otro empresario, Ramón Cifuentes, se cruzó de brazos. Si traicionaste a tu propia esposa de esa forma, ¿cómo sabemos que no harás lo mismo con tus socios? Esa fue la estocada final. La reputación de Lisandro se desmoronó en cuestión de segundos. Desesperado, Lisandro trató de cambiar la narrativa. Melina está exagerando. Es una trampa. Pero nadie le creía. La mirada de desprecio en el rostro de los presentes lo decía todo. Lisandro, hemos hecho negocios contigo por años, dijo Ferreira. Pero si no podemos confiar en tu palabra, no podemos confiar en ti. Las palabras fueron un golpe directo. Uno a uno, los empresarios comenzaron a marcharse. Los inversionistas retiraban su apoyo. Lisandro intentó detenerlos, pero el daño estaba hecho.
Melina, satisfecha, tomó su bolso y se dirigió a la salida. Pero antes de marcharse, se giró una última vez hacia Lisandro. Él la miró con desesperación, como si quisiera encontrar una salida. Melina solo sonrió. Te dije que esto era solo el principio, Lisandro. Y sin decir más, salió con la cabeza en alto. El hombre que creyó haberla destruido ahora no tenía nada. Lisandro se quedó en medio del salón vacío. Los murmullos, las miradas de desprecio, las risas disimuladas. Todo lo que alguna vez construyó se desmoronaba ante sus ojos. Y lo peor aún estaba por venir. Las consecuencias del escándalo no tardaron en llegar. Lisandro, el hombre que durante años se había creído invencible, ahora enfrentaba el peor golpe de su vida. El evento que él mismo organizó, pensando que sería su gran noche, terminó siendo su caída más humillante. Los inversionistas, los empresarios, incluso sus amigos más cercanos, todos lo abandonaron. Y lo peor era que Melina no solo lo había expuesto, sino que también se había llevado todo lo que él alguna vez creyó suyo. Apenas unas horas después de la humillación pública, el escándalo comenzó a correr como pólvora en el mundo empresarial. Los mensajes y llamadas no tardaron en llegar. Uno tras otro, los inversionistas comenzaron a retirar sus contratos. Lisandro trató de evitarlo, intentó contactar a sus socios, pero ninguno quiso responderle. En el grupo exclusivo de empresarios en el que siempre había sido bien recibido, ahora solo había silencio y rechazo. No podemos arriesgar nuestra imagen asociándonos contigo. Este tipo de escándalos afectan la confianza en los negocios. No podemos seguir con los acuerdos planeados. Uno a uno, sus proyectos se desplomaban. En un solo día, Lisandro perdió más de lo que jamás imaginó. A la mañana siguiente, Lisandro, con el rostro aún desencajado, se dirigió a la oficina de su abogado. Pensaba que tal vez aún podía salvar algo, que había una salida legal que le permitiera recuperar al menos una parte de su fortuna. Pero cuando su abogado revisó los documentos de Melina, sus palabras fueron un balde de agua fría. Melina lo tenía todo planeado, dijo el abogado, mirando los papeles con incredulidad. Legalmente, no puedes hacer nada. Lisandro golpeó la mesa con furia. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Esa empresa es mía. No. Lisandro, el abogado suspiró. No lo es. Fue entonces cuando se lo explicó con frialdad. Años atrás, cuando Lisandro estaba en su peor momento financiero, Melina había puesto la mayoría de las propiedades y acciones a su nombre. Él pensaba que todo le pertenecía, pero en realidad, solo estaba usando lo que Melina había protegido. Su abogado continuó. Ella tiene todos los documentos en regla. La empresa es completamente suya. Lisandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su esposa, la mujer a la que traicionó y humilló, lo había derrotado de la manera más estratégica posible. Lisandro, desesperado, decidió buscar apoyo en la única persona que le quedaba, Zaira. Después de todo, ella había sido su cómplice, su amante, la mujer con la que había planeado su nueva vida. Pero cuando llegó a su departamento, se encontró con una sorpresa desagradable. Zaira ya no estaba ahí. Las maletas habían desaparecido, la ropa, los perfumes, todo. Y en la mesa del comedor, encontró una simple nota. No voy a hundirme contigo. Me vendiste una ilusión de riqueza y poder, pero ahora no tienes nada. La rabia le nubló la vista. Zaira lo había usado. Así como él había planeado dejar a Melina en la ruina, Zaira solo había estado con él por interés. Ahora que no le servía, se marchó sin mirar atrás. Lisandro, que siempre había creído tener el control, descubrió lo que era ser abandonado. Mientras Lisandro caía en el abismo de la desesperación, Melina, en cambio, se sentía más fuerte que nunca. Desde el día del escándalo, se había mantenido firme, sin arrepentimientos. Sabía que Lisandro intentaría pelear legalmente, pero ella ya había asegurado todo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Esa mañana, se despertó sin sentir ansiedad, sin la angustia de pensar dónde estaría su esposo o qué excusas le inventaría. Se levantó con calma, se preparó un café y se sentó frente a la gran ventana de su nueva oficina. La empresa, que durante años había manejado desde las sombras,
ahora era completamente suya. Y esta vez, lo haría brillar sin que nadie la opacara. Mientras tanto, Lisandro se encontraba solo en un departamento que antes parecía inmenso, pero ahora le resultaba claustrofóbico. Las llamadas de sus conocidos dejaron de llegar. Las puertas del mundo empresarial se le cerraron. Y lo peor de todo, su ego, su orgullo y su arrogancia lo llevaron a perder lo único que alguna vez realmente valió la pena: Melina. Por primera vez en su vida, sintió el verdadero significado de la derrota. No era solo perder dinero o negocios. Era perder su nombre, su reputación, su poder. Y saber que Melina no solo lo había enfrentado, sino que lo había vencido. Los días pasaron, y cada mañana Lisandro recibía nuevas noticias devastadoras. Su exesposa había tomado control total de la empresa. Los proyectos que él creía que solo él podía manejar, ella los estaba dirigiendo con éxito. Los mismos empresarios que antes lo respaldaban, ahora apoyaban a Melina. Y él no tenía nada. Lisandro, que había pasado toda su vida creyéndose invulnerable, ahora era un hombre roto. Y mientras Melina avanzaba con paso firme hacia un nuevo futuro, él quedaba atrapado en la peor de sus pesadillas: ser olvidado. Esa noche, Melina se miró en el espejo de su habitación y sonrió. La mujer que veía reflejada ya no era la misma de antes. Había sido traicionada, humillada y subestimada, pero se levantó. Y ahora, por fin, entendía algo que Lisandro nunca comprendió. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino la fortaleza de saber quién eres y lo que vales. Suspiró, dejando atrás los recuerdos oscuros, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, Melina sentía cómo su vida se transformaba. Lisandro, en cambio, luchaba por recuperar lo que perdió. Había intentado contactar inversionistas, convencer a antiguos socios de que su caída era solo temporal, pero nadie quiso arriesgarse con él. Su reputación había quedado destrozada. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de traición y vergüenza. Mientras tanto, Melina había aprendido la lección más valiosa de todas. Nunca más pondría su vida en manos de alguien que no la valorara. A pesar de sus intentos, Lisandro no pudo levantarse. Las puertas en el mundo empresarial seguían cerradas. Su dinero, que antes parecía inagotable, comenzó a desvanecerse. Los lujos a los que estaba acostumbrado, las fiestas, los viajes, las cenas extravagantes, todo desapareció. Sin inversionistas, sin socios y sin su empresa, Lisandro terminó vendiendo lo poco que le quedaba. El mismo hombre que había exhibido a su amante con arrogancia, ahora estaba completamente solo. El poder y el dinero que creyó eternos se habían esfumado en cuestión de semanas. La caída fue rápida, pero el golpe fue eterno. En contraste, Melina prosperaba. La empresa, que ahora dirigía con total autonomía, se expandía más que nunca. Las mismas personas que antes la subestimaron, ahora la veían con respeto y admiración. Se rodeó de personas que realmente la valoraban. Personas que no la veían como la esposa de Lisandro, sino como una líder capaz, una mujer fuerte, una empresaria imparable. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Libre de las mentiras, libre del engaño, libre de cargar con el peso de un matrimonio que la había apagado. Una tarde, después de meses sin saber de él, Lisandro apareció. Esperó afuera de la empresa que alguna vez fue suya. Sabía que Melina estaba ahí. Quería verla, hablar con ella, intentar recuperar lo que había perdido. Cuando la vio salir del edificio, su corazón se aceleró. Ella estaba diferente. Había algo en su mirada, en su postura, en la seguridad con la que caminaba. Era una mujer completamente distinta a la que él recordaba. Se acercó a ella con cautela, esperando que le dirigiera la palabra. Pero Melina ni siquiera se inmutó. Pasó junto a él como si fuera un desconocido. Lisandro ya no era nadie en su vida. Y eso lo destruyó más que cualquier otra cosa. Esa noche,
Lisandro regresó a su pequeño departamento alquilado. Se sentó en la oscuridad, con una botella de whisky a medio terminar sobre la mesa. Su mirada estaba fija en la pared, pero en su mente solo veía a Melina. Recordó la primera vez que la vio, lo inteligente que era, lo mucho que lo había apoyado. Recordó cómo lo ayudó a levantarse cuando no era nadie. Y recordó la última vez que la vio, cuando simplemente lo ignoró. Fue entonces cuando entendió la verdad. No perdió a Melina, se perdió a sí mismo. Y ahora, no había vuelta atrás. Mientras Lisandro se consumía en la miseria de sus propias decisiones, Melina disfrutaba de la vida que siempre mereció. Había recuperado el control de su destino. Sabía que nunca más se permitiría ser manipulada ni usada. Su vida no giraba en torno a un hombre, ni al pasado, ni a la traición. Ahora, su vida era suya. Y eso era la victoria más grande de todas. La historia de Melina es una lección de fuerza, resiliencia y amor propio. A veces, creemos que nuestra felicidad depende de otra persona, de un matrimonio, de un éxito compartido. Pero Melina aprendió que el verdadero éxito es elegirte a ti mismo. Ella perdió a Lisandro, pero ganó algo mucho más valioso, su libertad. Lisandro, en cambio, aprendió demasiado tarde que la avaricia y la traición tienen consecuencias. El poder que construyó con mentiras se desmoronó, mientras que Melina edificó su vida sobre la verdad y la dignidad. En la vida, las traiciones duelen, pero también pueden ser la mayor oportunidad para un nuevo comienzo. Y Melina, al final, no solo venció, sino que renació. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.